Buenos días, estimados estudiantes. Es un gusto tenerlos nuevamente en el aula para continuar con nuestra formación en manejo y transporte del paciente crítico. Hoy vamos a iniciar un módulo que es absolutamente vital para su futuro desempeño profesional, y no uso la palabra vital a la ligera. Vamos a hablar del manejo del shock traumático, la reanimación hídrica y el control de la hemorragia masiva. Antes de entrar en los detalles técnicos de cuántos mililitros pasar o qué medicamento administrar, necesitamos entender el terreno en el que estamos pisando. La atención prehospitalaria en nuestro país, el Ecuador, ha pasado por una metamorfosis profunda en las últimas 2 décadas. Hemos transitado de un modelo que era básicamente cargar al paciente y correr a uno donde llevamos los cuidados críticos a la escena. Sin embargo, a pesar de estos avances, el trauma sigue siendo un monstruo que desafía diariamente nuestra capacidad de respuesta y satura nuestros sistemas de salud pública. Para entender la magnitud del problema, miremos los datos fríos, porque detrás de cada número hay una vida y una familia destrozada. El trauma en Ecuador no ocurre al azar, tiene patrones geográficos y demográficos muy claros. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, solo en el cuarto trimestre de 2024 se documentaron 5.631 siniestros de tránsito a nivel nacional, lo que representa un aumento del 1,62% respecto al año anterior. Esto nos dice que, a pesar de las campañas y los radares, la gente sigue chocando y sigue haciéndolo a altas velocidades. Y aquí viene un dato crucial para ustedes que quizás planean trabajar en diferentes regiones del país. La mortalidad no es igual en todas partes. Si bien Pichincha y Guayas tienen más accidentes porque hay más carros, la gente se muere más en la Amazonía y la Sierra Norte. Escuchen bien esto. En la provincia de Pastaza, la tasa es de 80 fallecidos por cada 100 siniestros, 80 fallecidos por cada 100 siniestros, y en Napo es casi de 77. ¿Por qué pasa esto? Porque en esas zonas las distancias son enormes, la infraestructura vial es compleja y los tiempos de respuesta se alargan. No es lo mismo atender un choque en la avenida Simón Bolívar de Quito, donde tienen un hospital a 15 minutos, que atenderlo en una vía rural de Morón a Santiago, donde el hospital más cercano está a 4 horas. En esos entornos rurales, su competencia técnica para poner un torniquete o manejar el shock es literalmente la única diferencia entre la vida y la muerte. Además, el trauma tiene rostro y estadísticamente ese rostro es masculino. Casi el 87% de las víctimas mortales en nuestro país son hombres, lo que golpea directamente a la población económicamente activa. Estamos hablando de un fallecido cada 4 horas en nuestras carreteras. Esto significa que en un turno estándar de 24 horas, es casi seguro que se van a encontrar con un paciente que se está desangrando. La causa principal sigue siendo el exceso de velocidad y la impericia, factores que aumentan la energía cinética del impacto y provocan lesiones devastadoras como rupturas de hígado, vaso o fracturas de pelvis, que son las que desencadenan el shock hemorrágico del que vamos a hablar hoy. Ahora, entremos en la fisiología. ¿Qué es realmente el shock? Muchos piensan que es simplemente tener la presión baja, pero eso es un error conceptual grave. El shock hemorrágico es un estado de hipoperfusión tisular generalizada. Cuando se pierde sangre, las células del cuerpo dejan de recibir suficiente oxígeno. Como no tienen oxígeno, cambian su forma de trabajar de un metabolismo aeróbico, que es eficiente, a un metabolismo anaeróbico, que es muy ineficiente y produce un desecho peligroso llamado ácido láctico. Este ácido empieza a acumularse en la sangre, causando acidosis metabólica. Al principio, el cuerpo trata de defenderse. Los sensores de presión en las arterias, los vasoreceptores, se dan cuenta de que falta volumen y le dicen al cerebro que libere adrenalina. El corazón late más rápido y los vasos sanguíneos de la piel y los músculos se cierran para mandar toda la sangre disponible al cerebro y al corazón. Por eso el paciente se pone pálido y frío. Pero cuidado, un paciente joven y fuerte puede mantener su presión arterial normal a pura fuerza de voluntad y adrenalina hasta que ha perdido casi el 40% de su sangre y de repente colapsa. A eso le llamamos shock compensado versus descompensado.
y no deben dejarse engañar por una presión arterial normal en un paciente que está pálido y sudoroso. Históricamente nos enseñaron la tríada de la muerte: acidosis, hipotermia y coagulopatía. Pero la ciencia avanza y el PHTLS en su 10ª edición nos presenta un concepto más completo: el diamante de la muerte, que agrega un cuarto jinete del apocalipsis celular, la hipocalcemia. Quiero que visualicen este diamante porque es contra lo que ustedes van a luchar. Primero, la hipotermia. No se trata solo de que el paciente tenga frío. Si la temperatura corporal baja de 35 grados, las plaquetas dejan de funcionar y las enzimas que hacen coagular la sangre se paralizan. Y nosotros a veces somos culpables de esto cuando desnudamos al paciente en la carretera y no lo cubrimos, o peor aún, cuando le pasamos sueros fríos que estaban en la ambulancia a temperatura ambiente en una noche helada. La hipotermia hace que el paciente sangre más. Es un círculo vicioso. El segundo punto es la acidosis. Como les dije, la falta de oxígeno produce ácido láctico. Un pH ácido en la sangre hace que el corazón pierda fuerza para latir y que deje de responder a la adrenalina que el cuerpo produce o que nosotros le inyectamos. El tercer punto es la coagulopatía inducida por trauma. Esto es aterrador porque ocurre muy rápido, a veces antes de que lleguemos a la escena. Es una falla donde el cuerpo consume sus factores de coagulación, tratando de tapar los agujeros, pero al mismo tiempo activa sistemas para disolver los coágulos. Es decir, el paciente pierde la capacidad de formar costras internas. Y finalmente, el nuevo integrante, la hipocalcemia. El calcio no es solo para los huesos. El calcio ionizado es el combustible esencial para que el corazón se contraiga y para que la cascada de coagulación funcione. Si transfundimos mucha sangre o ponemos muchos líquidos, diluimos el calcio o lo atrapamos con los conservantes de las bolsas de sangre y eso puede llevar al paro cardíaco. Todos estos factores se retroalimentan. El frío empeora la coagulación, la mala coagulación causa más sangrado causa más acidosis y así hasta la muerte. Frente a este escenario desolador, la medicina prehospitalaria ha tenido que cambiar sus estrategias radicalmente. Antes pensábamos que si la presión estaba baja, había que llenar el tanque con solución salina hasta que la presión subiera a 120/80. Hoy sabemos que eso es un error fatal. A esa práctica antigua la hemos reemplazado por la reanimación de control de daños. Esta estrategia se basa en un concepto que puede sonar contraintuitivo: la hipotensión permisiva. Piénsenlo con lógica de plomero. Si tienen una tubería rota en una pared, un vaso sanguíneo roto en el abdomen y le suben la presión al agua, ¿qué pasa? Sale más agua y con más fuerza. Además, si el cuerpo había logrado formar un coágulo blandito y precario para tapar el hueco, al subir la presión de golpe, ese coágulo salta, fenómeno que llamamos popping the clot, y el sangrado se reinicia con furia. Por eso, nuestra meta en un paciente con trauma y sangrado activo, sin golpe en la cabeza, no es tener una presión normal. Nuestra meta es mantener una presión sistólica de entre 80 y 90 milímetros de mercurio, o que simplemente se le sienta el pulso radial. Eso es suficiente para que el corazón y los riñones no se mueran, pero no tan alto como para que el paciente se desangre más rápido. Ojo, y esto es muy importante, si el paciente tiene un trauma cráneoencefálico, TCE, severo, esta regla cambia. En el cerebro herido no podemos permitir la presión baja porque se muere la neurona. Si hay TCE, tenemos que mantener la sistólica por encima de 110. También hemos declarado la guerra al uso excesivo de cristaloides, como la solución salina o el lactato de Ringer. Se ha demostrado que resucitar con agua con sal diluye los pocos factores de coagulación que le quedan al paciente y aumenta la acidez de la sangre. Por eso, las guías actuales del Ministerio de Salud Pública y los protocolos de bomberos sugieren que, si vamos a usar líquidos, usemos bolos pequeños de 250 mililitros, calientitos si es posible, y solo lo justo para recuperar el pulso radial, nada más. No queremos encharcar los pulmones ni diluir la sangre. La meta es llegar al hospital con un paciente que todavía tenga capacidad de coagular, no con un paciente hinchado de agua y con la sangre rala. Este cambio de mentalidad es fundamental. Ustedes no están ahí para arreglar los signos vitales en la calle y dejarlos bonitos para la foto.
Ustedes están ahí para preservar la fisiología celular del paciente hasta que un cirujano pueda cerrar el grifo. En la próxima clase veremos exactamente cómo aplicamos esto con nuestras manos y nuestros equipos: torniquetes, vías intraóseas, ácido tranexámico y transfusiones masivas. Pero quiero que se lleven hoy esta idea clara. El trauma es una enfermedad del tiempo y de la energía, y nuestras intervenciones deben ser precisas para no empeorar ese delicado diamante de la muerte. Muchas gracias por su atención en esta primera parte.